Bienvenidos a nuestro lugar de encuentro. Sabemos que el camino de la fe se compone de pasos firmes, pero también de momentos de incertidumbre, preguntas que resuenan en el corazón y una búsqueda constante de dirección. En un mundo tan agitado, encontrar un espacio de paz, palabras y comunión es un verdadero regalo. Y eso es precisamente lo que queremos construir aquí, junto con ustedes. Un refugio para fortalecer el espíritu y renovar la esperanza. Te invitamos a formar parte de una gran familia que no teme explorar las profundidades de la palabra de Dios y nos apoyamos mutuamente en nuestras luchas diarias. Aquí, cada historia cuenta, cada pregunta es bienvenida y cada victoria se celebra juntos. Si quieres acompañarnos en este camino, suscríbete al canal Caminos Cristianos y activa la campanita para unirte. Caminemos juntos, codo con codo, por los caminos de la fe. La tierra de Israel, que una vez palpitó con la promesa del Eterno, se encontraba espiritualmente enferma, respirando el aire pesado de la idolatría. El rey Acab, un hombre de voluntad débil y corazón dividido, había entregado el alma de su nación a su esposa, Jezabel, una princesa fenicia de voluntad férrea y ciega devoción a Baal. Bajo su influencia, los lugares altos de Israel se convirtieron en escenario de rituales paganos, y los profetas del Dios viviente fueron perseguidos como animales. El pacto del Sinaí había sido olvidado, intercambiado por la adoración conveniente de un Dios que prometía lluvia y prosperidad sin exigir santidad ni justicia. El pueblo, confundido y seducido, danzaba ante ídolos de piedra y madera, mientras la verdadera fuente de sus vidas era despreciada. La tierra misma parecía gemir, esperando un juicio que purificara lo que había sido profanado. Fue en este contexto de apostasía que un hombre emergió de las áridas tierras de Galaad, un lugar conocido por sus espíritus rudos e indomables. Su nombre era Elías, el Tisbita, un nombre que era en sí mismo una declaración: el Señor es mi Dios. No era producto de la corte real ni de las escuelas sacerdotales. Su autoridad provenía de una comunión solitaria y profunda con el Creador. Se presentó ante Acab no con la deferencia de un súbdito, sino con la autoridad de un embajador celestial. Su mirada no reflejaba miedo, solo el fuego de una convicción inquebrantable. Con voz firme, pronunció la sentencia que sellaría los cielos. No habría rocío ni lluvia en los años venideros, excepto según su palabra. La batalla por el control de los cielos y por el alma de Israel había sido declarada. Acab guardó silencio un instante. El eco de las palabras de Elías flotaba en el aire como un sudario. El rey sintió un escalofrío que no provenía de ninguna brisa, pero la arrogancia real rápidamente calmó el asombro. Descartó al profeta como un fanático del desierto, un loco cuya fe lo había vuelto insolente. Sin embargo, una semilla de turbación se había plantado en su corazón. Cuando Jezabel se enteró de la afrenta, su furia fue inmediata y fría. No era un desafío a Acab, sino a Baal y a sí misma. Sin embargo, Elías no esperó la ira del rey ni la venganza de la reina. Ya había cumplido su parte. La palabra del Señor le llegó de nuevo, no como un trueno, sino como una instrucción clara y urgente. Retírate de la vista de los hombres, dirígete al este y escóndete junto al arroyo de Kerit. Él, que se había enfrentado al poder terrenal, ahora era llamado al aislamiento total. El arroyo de Kerit no era un lugar de consuelo, sino de desolación y silencio. Era una hendidura en la tierra, un lugar donde un hombre podía fácilmente desaparecer del mundo. Para Elías, la transición de la audacia pública a la soledad impuesta fue una prueba de fe tan grande como el enfrentamiento con Acab. A él, hombre de acción y pasión, se le ordenó esperar y confiar. Y fue allí, en la quietud de ese lugar olvidado,
donde el Señor le enseñó la lección de la dependencia absoluta. Mañana y tarde, los cuervos, aves, consideradas impuras por la ley, se convirtieron en mensajeros de la provisión divina, trayéndole pan y carne. Él, que había cerrado los cielos a toda una nación, ahora abría sus manos para recibir el sustento diario, provisto por las criaturas más improbables, aprendiendo que Dios nutre a sus siervos en los lugares más secretos. Mientras Elías se sustentaba en el secreto de Dios, la nación de Israel comenzó a sentir el peso de su palabra. Al principio hubo burla e indiferencia. Baal era el Dios de la lluvia. Sin duda, él revertiría la maldición de aquel profeta implacable. Pero las semanas se convirtieron en meses y los cielos permanecieron como bronce pulido, implacablemente azules y vacíos. La tierra, antaño fértil, comenzó a agrietarse como piel reseca y el verde de los valles dio paso a un pálido y enfermizo tono amarillo y marrón. El ganado adelgazó y el sonido de sus mugidos angustiados resonó por los campos polvorientos. Los sacerdotes de Baal clamaron en sus altares, ofreciendo sacrificios cada vez más frenéticos, pero la única respuesta fue el silencio de un cielo sin nubes. La arrogancia del reino comenzó a desmoronarse, reemplazada por una creciente ansiedad que pronto se convertiría en desesperación. Arroyo de Querit. El tiempo de Elías se medía de otra manera. No se basaba en el avance de la hambruna, sino en el ritmo de la fidelidad de Dios. Cada amanecer traía consigo el susurro de las alas de los cuervos, un recordatorio audible de que el Señor no se había olvidado de su siervo. El aislamiento forzado sirvió como crisol para su alma, purificándolo de cualquier vestigio de orgullo que pudiera haber brotado después de su audaz enfrentamiento con Acab. Allí, él no era el poderoso profeta que había cerrado los cielos, sino simplemente un hombre que dependía de Dios para su pan y agua de cada día. Observó cómo el nivel del río retrocedía lentamente, una señal visible de la severidad del juicio que él mismo había predicho. Con cada día, el agua disminuía, y la fe de Elías estaba llamada a crecer, descansando no en el recurso visible, sino en el proveedor invisible. Llegó el día en que el arroyo Cherith dejó de ser un hilito y se convirtió en una cicatriz de piedras y polvo. El último rastro de humedad se evaporó bajo el sol abrasador y el silencio en la garganta se profundizó. Para cualquier otro hombre, ese habría sido un momento de pánico, el fin de un recurso vital. Pero Elías, moldeado por la rutina de la provisión divina, no vaciló. Consideró el lecho seco del río no como una señal de abandono, sino como el capítulo final de su viaje. Sabía, con una certeza nacida de la experiencia, que el Dios que manda a los cuervos no sería derrotado por la evaporación de un arroyo. Su fe no estaba en el agua, sino en la fuente de todas las aguas. Esperó, con corazón sereno y ojos alerta, la siguiente orden de su Señor. Y la palabra de Dios llegó, como siempre, en el momento preciso de necesidad. Sin embargo, la instrucción era desconcertante y contraria a toda lógica humana. Levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Dios lo enviaba fuera de Israel, al corazón del territorio enemigo, la patria de Jezabel y el centro del culto a Baal, y su proveedor no sería un noble ni un hombre rico, sino una viuda, la personificación de la vulnerabilidad en tiempos de hambruna. Era una prueba suprema de obediencia, un mandato para encontrar la provisión de Dios en el lugar más inesperado y a través de la persona más desvalida. Sin dudarlo, Elías se levantó, abandonó el refugio de Querit y emprendió su viaje hacia la tierra extranjera.
En Samaria, la capital del reino, la búsqueda de Elías se había convertido en una obsesión para Acab. El rey, atormentado por la sequía que devastaba sus mejores pastos, envió emisarios a todas las naciones y reinos vecinos, haciéndoles jurar que no habían visto ni albergado al profeta. La ira de Jezabel, a su vez, fue más fría y letal. Ella vio la sequía como una afrenta directa a Baal y en Elías la encarnación de una fe que había jurado exterminar. La búsqueda no era solo de un hombre, sino de un símbolo. Querían silenciar la voz que había expuesto la impotencia de sus dioses. Sin embargo, mientras el poder de todo un reino se movilizaba para encontrarlo, Elías permaneció invisible, protegido no por muros ni ejércitos, sino por la mano soberana del Dios que lo había ocultado. A medida que la furia del rey se extendía por la tierra, la soledad de Elías en Querit se profundizaba, transformándose en un diálogo ininterrumpido con el Eterno. Escuchó el sonido del viento que traía olor a polvo e imaginó el sufrimiento de su pueblo. En su corazón no había triunfo, sino el peso de la intercesión. Ese aislamiento no fue una huida, sino una preparación intensiva. Allí, lejos del ruido de los hombres y de la adoración a los ídolos, su oído espiritual se agudizó para discernir la voz de Dios en los más mínimos susurros. Comprendió que el milagro de los cuervos no se trataba solo de pan y carne, sino de la fidelidad de un Dios que cuida los detalles. La dependencia que aprendió allí, día tras día, sería la armadura que lo equiparía para las batallas aún mayores que vendrían. Finalmente, llegó el momento que la naturaleza había estado prediciendo. El arroyo Cherit, que había menguado de un arroyo balbuceante a charcas aisladas, cedió su última gota de humedad al aire sediento. El lecho de piedra, ahora completamente seco, yacía como el esqueleto de algo que una vez estuvo vivo. Para Elías, el fin de esa fuente de agua no trajo desesperación, sino un claro mensaje divino. Era el punto final de su reclusión, la señal de que su tiempo de aprendizaje en quietud había terminado. El Dios que lo había sustentado con pan del cielo y agua de la tierra, ahora retiraba uno de estos elementos para indicar que una nueva etapa de su misión estaba a punto de comenzar. Miró el arroyo, muerto, y comprendió que su dependencia se pondría a prueba en un entorno nuevo y desconocido. Y entonces, rompiendo el silencio de aquel lugar, la palabra del Señor le llegó con la claridad de un trueno desde el cielo abierto, dirigiéndolo hacia el destino más impensable. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, he ordenado a una viuda que te alimente. La orden era una paradoja en todos los sentidos. Dejar el escondite en Israel para ir a la patria de Jezabel, abandonar la soledad protegida para adentrarse en el corazón del culto, a Baal. Y sobre todo, buscar sustento no en un príncipe ni en un creyente adinerado, sino en una viuda extranjera, la criatura más vulnerable en medio de la hambruna. Sin cuestionar la lógica divina, Elías se levantó. El hombre que emergió de Querit era diferente del que había entrado. Su fe, forjada en la soledad, ahora estaba dispuesta a obedecer a cualquier precio. El viaje de Querit a Sarepta fue una peregrinación a través de la desolación que su propia boca había decretado. Cada paso sobre la tierra agrietada, bajo un sol implacable, era un recordatorio del peso de ser el portavoz de un Dios cuyo juicio era tan real y tangible. Al acercarse a las puertas de la ciudad fenicia, el olor a desesperanza era casi palpable. Sarepta sufría tanto como Israel, y en sus murallas los símbolos de Baal parecían burlarse de la impotencia del Dios que representaban. Elías observó las calles, los rostros demacrados y la
mirada apagada de la gente, y comprendió que el hambre no distinguía entre fe o nacionalidad. Él, extranjero en esa tierra, llevaba dentro de sí la palabra que podía sellar los cielos y multiplicar el aceite, una paradoja viviente del poder de Dios. Fue a las puertas de la ciudad donde la divina providencia se materializó en una escena de profunda pobreza. La vio tal como Dios había dispuesto su corazón para verla. Una mujer cuyo rostro mostraba las marcas de la viudez y el hambre recogía leña. Sus movimientos eran lentos, resignados, como si estuviera realizando la última tarea de su vida. En ese sencillo acto de recoger leña para una última comida, Elías percibió la señal. Se acercó a ella, la profeta de Dios antes de la elegida, y le hizo su primera petición, una sutil prueba de su alma. «Dame, te ruego, un poco de agua en una jarra para que pueda beber». En medio de la escasez, donde cada gota de agua era preciosa, su respuesta revelaría la condición de su corazón, si aún albergaba en ella la hospitalidad que Dios usaría como semilla para un milagro. Mientras se disponía a cumplir con el gesto de bondad, la voz del profeta volvió a llegarle, esta vez con una petición que parecía sobrepasar toda razón y sentido común. «Tráeme también un bocado de pan en la mano». La mujer se detuvo como si hubiera recibido un golpe. El agua era un bien escaso, pero el pan era la vida misma, y ella ya no lo poseía. La emoción que la embargaba no era ira, sino la más pura y desolada honestidad. Mirando al extraño, invocó el nombre de su Dios, un Dios que solo conocía de oídas, y confesó toda su miseria. No había pan, solo un último puñado de harina y un chorrito de aceite de oliva. Tenía la intención de preparar esto para ella y su hijo, en lo que sería el sombrío ritual de su última comida antes de entregarse a la muerte. Sentencia de muerte autoimpuesta, pero su rostro no mostraba rastro alguno de compasión humana, sino la autoridad inquebrantable de quien portaba una orden divina. No ofreció consuelo, sino una orden seguida de una promesa. «No temas», dijo, confrontando directamente el sentimiento que constituía el fundamento de su realidad. Y entonces llegó la instrucción que desafiaba toda lógica maternal y el instinto de supervivencia. «Ve, haz lo que dices, pero primero hazme un pastelito». Anteponer las necesidades de un extraño a las suyas, y más aún, a las de su hijo, era la prueba de la fe en su forma más cruda. Inmediatamente después, le explicó la razón de tan absurdo acto, la palabra del Dios de Israel, que prometía que la harina y el aceite no se agotarían hasta el día en que volvieran las lluvias a la tierra. La viuda permaneció inmóvil un largo instante, suspendida entre la lógica de la desesperación y la ilógica llamada de la fe. Por un lado, la fría realidad de su olla casi vacía y el rostro hambriento de su hijo. Por el otro, la extraordinaria promesa de un Dios que no conocía, entregada por un hombre cuya autoridad parecía trascender la desolación que los rodeaba. Nadie sabría jamás lo que pasó por su mente, pero algo en el rostro del profeta, una certeza que no era de este mundo, rompió las cadenas de su resignación. En un acto de silenciosa rendición, se dio la vuelta y se fue. Con manos temblorosas, pero un corazón resuelto, tomó la última porción de harina y aceite y preparó el pan, obedeciendo el mandato de servir primero al hombre de Dios, poniendo su esperanza en una palabra contra toda la evidencia del mundo. Tras entregarle el pequeño pastel a Elías, regresó a casa con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo de encontrar sus vasijas vacías. Pero la promesa del Dios de Israel ya había comenzado a cumplirse. Al mirar dentro de la tinaja, la harina seguía ahí, no en abundancia desbordante, sino suficiente. Al inclinar la tinaja, el aceite fluyó, no a raudales, sino justo lo suficiente para la comida. El milagro no fue un evento único y espectacular,
sino una fuente silenciosa y diaria de sustento. Día tras día, durante la sequía, la tinaja nunca se vació y la tinaja nunca se secó. En una ciudad donde la muerte era la única certeza, aquella pequeña casa se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad de un Dios que da el pan de cada día a quienes se atreven a confiar en su palabra. Pasó el tiempo y la rutina del milagro trajo una paz inesperada a aquel hogar. La ansiedad del hambre fue reemplazada por la seguridad del sustento diario, y el hijo de la viuda, una vez condenado a muerte, creció bajo la atenta mirada del profeta. Una familia frágil pero auténtica se había formado en medio de la desolación. El hombre de Dios, la mujer extranjera y el niño que vivió como testimonio de la fidelidad divina. Sin embargo, la soberanía de Dios se manifestaría de una manera aún más profunda y terrible. Sin previo aviso, el niño enfermó. La enfermedad fue repentina y violenta, minando rápidamente las fuerzas del niño. La madre, que había aprendido a no temer al hambre, se vio nuevamente sumida en el terror, esta vez frente a un enemigo contra el cual la harina y el aceite eran impotentes. En cuestión de horas, la enfermedad completó su obra, y el niño exhaló su último suspiro en sus brazos. El grito de la viuda rompió el silencio de la casa, un sonido de pura agonía y fe destrozada. Se levantó, con el cuerpo sin vida de su hijo en brazos, y confrontó a Elías no con una súplica de ayuda, sino con una amarga acusación. Sus ojos, que una vez lo habían visto como la salvación, ahora lo veían como la causa de su ruina. «¿Qué te he hecho, hombre de Dios?», exclamó con la voz entrecortada por el dolor. «Has venido a mí para traer a la memoria mi iniquidad y para matar a mi hijo». En su mente devastada, la santidad del profeta había iluminado de alguna manera sus pecados pasados ante Dios, y la muerte de su hijo fue el terrible castigo. El milagro de la provisión quedó olvidado, absorbido por la tragedia de la pérdida. La presencia de Dios, que una vez había significado vida, ahora parecía significar solo juicio y muerte. El rostro de Elías no reveló ofensa ante la acusación de la viuda, sino un profundo dolor, como si la flecha de esas palabras le hubiera atravesado el corazón y se hubiera alojado en el suyo. No respondió a su teología del duelo, pues comprendió que el dolor no busca argumentos, sino soluciones. En silencio, extendió los brazos y dijo con suave autoridad: «Dame a tu hijo». Tomando el frágil cuerpo sin vida de las manos de su madre, lo llevó al aposento alto, su propia habitación, lejos del epicentro del duelo, para entrar en el lugar secreto de intercesión. Allí depositó al niño en su propia cama, transformando su lugar de descanso en un altar. Ante Dios, ese poderoso profeta estaba solo con el aparente fracaso de su misión y con el misterio insondable de la soberanía divina sobre la vida y la muerte. Solo en el silencio de la habitación, Elías clamó al Señor con una angustia que era a la vez queja y oración. Su intercesión no fue una súplica resignada, sino una confrontación de fe. «Oh Señor, Dios mío, has afligido a esta viuda con la que vivo, matando a su hijo». Sus palabras contenían el dolor de un hombre que se sentía responsable, cuestionando a Dios sobre la aparente contradicción de sus acciones. Y entonces se tendió sobre el niño 1, 2, 3 veces en un acto desesperado de identificación, como si buscara transferir el calor de su propia vida al cuerpo frío. Cada vez su voz resonaba en la pequeña habitación con la más audaz de las peticiones. «Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él». Era una batalla directa contra el poder de la muerte. En el silencio que siguió al último grito del profeta, el tiempo mismo pareció contener la respiración, esperando el veredicto del cielo. Y el Señor, desde su trono, escuchó la voz de Elías:
Una fuerza invisible y soberana descendió sobre la pequeña habitación, y lo que la muerte se había llevado, Dios lo reclamó. Un aliento de vida recorrió el cuerpo del niño, un calor sutil que disipó la frialdad de la muerte, y su alma regresó a su hogar terrenal. El pecho del niño se hinchó con una repentina y profunda respiración, y sus ojos se abrieron, ya no vacíos, sino llenos de luz y confusión. Elías lo tomó en sus brazos, no con el orgullo de un hacedor de milagros, sino con la humildad temblorosa de quien ha presenciado el poder absoluto del dador de la vida. Elías bajó las escaleras, sosteniendo al niño vivo y respirando. La viuda levantó la vista desde el abismo de su dolor y vio una escena que su mente no podía comprender. El profeta estaba ante ella y con palabras sencillas que llevaban el peso de la eternidad, dijo: «Mira, tu hijo vive». Extendió la mano y tocó el rostro y los brazos de su hijo, sintiendo el calor y el movimiento que la muerte le había robado. La acusación en su corazón se desvaneció, reemplazada por una oleada de asombro, gratitud y reverencia. Mirando al profeta, hizo la confesión que sellaría su fe para siempre. «En esto sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». La provisión de harina y aceite había nutrido su cuerpo, pero la resurrección de su hijo había restaurado su alma. Pasaron 3 largos años, y la palabra de Elías, que una vez fue una sentencia, se había convertido en la identidad misma de la tierra de Israel. El suelo, antaño fértil, era ahora una costra de polvo estéril, y los ríos, las venas que antaño dieron vida a la nación, no eran más que cicatrices secas en el paisaje. El hambre se había apoderado de Israel y el rey Acab, desesperado, recorrió personalmente los restos de su reino en busca de cualquier fuente de agua o pasto para salvar lo que quedaba de sus rebaños. Fue en el punto álgido de esta desolación, cuando la nación estaba de rodillas, no en arrepentimiento, sino en pura agonía, que la palabra del Señor llegó de nuevo a Elías en Sarepta. La orden fue inequívoca y cargada de promesa. «Ve, muéstrate a Acab, porque yo enviaré lluvia sobre la tierra». El tiempo de aislamiento había terminado. La batalla final por el alma de la nación estaba a punto de librarse. El regreso de Elías a Israel fue un acto de fe pura. Era el hombre más buscado y odiado del reino, la personificación de la desgracia nacional, y aún así se enfrentó abiertamente a su enemigo. En su camino se encontró con Abdías, mayordomo del palacio de Acab, un hombre justo que había salvado en secreto a 100 profetas de la ira de Jezabel. El terror de Abdías al ver a Elías fue la medida exacta del peligro. Temía que el espíritu del Señor se lo llevara, dejándolo a merced de la ira mortal de Acab. Pero Elías le aseguró con un juramento. El encuentro con el rey fue tenso, cargado con el peso de 3 años de sufrimiento. «¿Eres tú el que perturba a Israel?», acusó Acab. La respuesta de Elías fue como una espada afilada, devolviendo la culpa a su verdadera fuente. «Yo no he turbado a Israel, sino a ti y a la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales». Ante esta acusación irrefutable, Acab no tuvo respuesta. Elías se apoderó entonces de la autoridad que Dios mismo le había otorgado y estableció los términos de la confrontación final. No propuso un debate teológico ni una discusión de ideas, sino una demostración pública e inequívoca de poder. «Ahora pues», ordenó el profeta al rey, «envíame a reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen a la mesa de Jezabel». Era un desafío total. Quería no solo al rey, sino a toda la nación como testigo, y se enfrentaría no a 1 o 2 sacerdotes, sino a todo el aparato religioso del Estado.
Acab, atrapado entre la desesperada esperanza de lluvia y la abrumadora autoridad del profeta, consintió, poniendo en marcha los acontecimientos que sellarían el destino espiritual de Israel. El Monte Carmelo se convirtió en escenario de uno de los mayores dramas de la historia de la fe. De todo Israel, el pueblo ascendía con el rostro marcado por el hambre y la incertidumbre. También llegaron los profetas de Baal y Asera, una multitud de 850 hombres confiados en su número y en el patrocinio real. En medio de todos ellos, Elías se alzaba, una figura solitaria cuya única armadura era su convicción. Mirando a la multitud vacilante, planteó la pregunta que resonaría a través de los siglos: ¿hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, síganlo a él. La respuesta de la nación fue un silencio pesado y culpable. Nadie se atrevió a hablar. Ese silencio era la confesión de una nación dividida, incapaz de decidirse, y demostraba la absoluta necesidad del milagro que estaba por venir. Rompiendo el silencio de la multitud, Elías estableció las reglas del juicio divino, simplificando la contienda de tal manera que no cabía excusa ni subterfugio. Se prepararían 2 altares y 2 toros, uno para los profetas de Baal, el otro para él. Invocarían el nombre de sus dioses y él el nombre del Señor. La condición final, el sello de la prueba, era inapelable. El Dios que respondiera con fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, sería reconocido como el único Dios verdadero. Con una confianza que rayaba en la audacia, les dio la ventaja, permitiéndoles elegir su toro y comenzar el ritual primero. Ante una propuesta tan clara y justa, el pueblo estuvo de acuerdo unánimemente. La nación había aceptado los términos de su propio veredicto. Ahora solo faltaba presenciar el resultado. Los 450 profetas de Baal prepararon su altar con gran ceremonia. Ordenaron la leña, cortaron el toro en pedazos y lo colocaron sobre ella. Y entonces comenzaron a gritar. Desde la mañana hasta el mediodía, el Monte Carmelo resonó con el monótono y crescendo canto. «Ah, Baal, respóndenos». Pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal de atención. El sol, la misma estrella a la que Baal supuestamente comandaba, se alzó en el cielo indiferente a sus súplicas. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos con mordaz ironía, exponiendo la fragilidad de su fe. «Gritad fuertes», dijo, «porque es un Dios. Quizá esté meditando, o ocupado, o de viaje. Quizá esté durmiendo y deba ser despertado». La burla dio en el blanco, hiriendo el orgullo de los profetas e incitándolos a una muestra aún más desesperada de devoción. Impulsados por la burla y la creciente desesperación, los profetas de Baal se sumieron en un frenesí de automutilación. Sus gritos se convirtieron en alaridos guturales de pura agonía, y tras sus macabros ritos comenzaron a cortarse con cuchillos y lancetas. La sangre corría por sus cuerpos, mezclándose con sudor bajo el implacable sol de la tarde, en un patético intento de atraer la atención de su Dios, sacrificando su propia carne. Saltaron sobre el altar que habían construido en 1900, una danza de locura y dolor. Así profetizaron hasta que llegó la hora del sacrificio vespertino, pero no hubo respuesta. El silencio de los cielos era la prueba definitiva de su fraude. Su Dios era mudo, sordo e impotente, y su fracaso fue total, humillante y presenciado por toda la nación. Al desvanecerse el último eco del clamor pagano, una calma solemne descendió sobre la montaña. Elías se volvió entonces hacia el pueblo asombrado y dijo: «Acérquense a mí». Y toda la nación se acercó en silencio. La primera acción del profeta no fue construir un nuevo altar, sino reparar el altar del Señor que se había deteriorado, un acto de restauración espiritual ante los ojos de todos.
Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordando a esa nación fracturada su identidad y el pacto que sus padres habían hecho con el Dios vivo. Cada piedra que colocaba era una declaración silenciosa contra la idolatría que había destrozado la unidad del pueblo. No estaba simplemente preparando un sacrificio, estaba reconstruyendo los cimientos de la fe en Israel. Con el altar restaurado y el sacrificio en orden, Elías dio una instrucción que desafiaba la lógica y la extrema necesidad del pueblo. Les ordenó llenar 4 cántaros con agua, el recurso más preciado y escaso de todo el reino, y verterla sobre el holocausto y la leña. El pueblo, vacilante pero obediente, cumplió la orden, observando cómo el agua preciosa empapaba la ofrenda. Pero Elías no se detuvo. «Háganlo una segunda vez», ordenó, y lo hicieron. «Háganlo una tercera vez». Y el agua corrió por todos los lados del altar, llenando incluso la zanja que había cavado a su alrededor. Ante toda la nación, eliminó cualquier posibilidad de engaño humano. El milagro, si ocurría, tendría que ser innegablemente divino, nacido no de una chispa oculta, sino del poder soberano sobre los elementos. Entonces, a la hora del sacrificio vespertino, mientras la luz del sol comenzaba a extenderse sobre la montaña, Elías se acercó al altar empapado. Un profundo silencio invadió a la multitud, atónita. El profeta no gritó ni se lamentó. Simplemente alzó la vista al cielo y oró con una claridad y calma que contrastaban marcadamente con la histeria que habían presenciado. Su oración fue una súplica por el honor de Dios. Invocó el nombre del Dios de Abraham, Isaac e Israel, pidiendo que ese día se demostrara quién era el verdadero Dios, quién era su siervo, y que todo se había hecho por orden suya. Finalmente, reveló en propósito de todo: «Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has reconquistado sus corazones». Apenas había terminado la oración en los labios de Elías cuando los cielos se abrieron. No con lluvia, sino con fuego. Una llama candente descendió del cielo con una velocidad aterradora, golpeando el altar de Elías con precisión sobrenatural. No era un fuego común, era el fuego del Señor, con una intensidad que desafiaba a la naturaleza. No solo consumió el sacrificio y la leña empapada, sino que también devoró las 12 piedras del altar, pulverizándolas con su calor. El fuego consumió hasta el polvo de la tierra y con un potente silbido lamió y evaporó cada gota de agua que llenaba la zanja. Ante ese poder abrumador que desintegró la roca misma y se bebió el agua, la pregunta de quién era el Dios verdadero recibió una respuesta absoluta y aterradora. Al ver esta irrefutable manifestación del poder divino, un terror sagrado se apoderó del pueblo. La duda y la apatía que los habían paralizado durante tanto tiempo se disiparon al instante. Colectivamente, como impulsados por una sola fuerza, cayeron rostro en tierra en un acto de total rendición y adoración. Y de aquella masa postrada comenzó a resonar un grito que se convirtió en un poderoso coro que resonó por todo el Monte Carmelo. «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La nación finalmente había tomado su decisión. Aprovechando la convicción del pueblo, Elías dio la orden final, actuando como ejecutor del pacto de Dios. «Apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Y el pueblo, ahora celoso del Dios que se había revelado, apresó a los falsos profetas, quienes fueron conducidos por Elías al río Cisón, donde se ejecutó el juicio divino. Con la tierra limpia de la sangre de los idólatras, la misión de Elías en el Carmelo entró en su fase final. Se dirigió al rey Acab, quien permanecía inmóvil como una estatua en estado de shock, y le dio nuevas instrucciones, esta vez llenas de esperanza. «Sube, come y bebe», dijo el profeta, «que se oye el sonido de una lluvia torrencial». Sin embargo,
El cielo permanecía implacablemente despejado, sin una sola nube a la vista. La promesa solo existía en los oídos de la fe de Elías. Mientras Acab, conmocionado y confundido, intentaba recomponerse, el profeta no se permitió descansar. La victoria sobre Baal no era el fin, era el prerequisito para la bendición. Subió a la cima de la montaña, se postró en tierra y puso el rostro entre las rodillas en una posición de agonía y súplica para librar la batalla final, no contra los hombres, sino para que los cielos se abrieran. Le ordenó a su sirviente que mirara hacia el mar. El sirviente fue y regresó con la desalentadora noticia: no hay nada. Pero la fe de Elías, forjada en Querit y Sarepta, se mantuvo firme ante la falta de pruebas. «Vuelve», ordenó, y el sirviente regresó 7 veces. La persistencia del profeta era una expresión de su absoluta confianza en la palabra recibida. La 7ª vez, el sirviente regresó con noticias diferentes, trayendo una señal que a cualquier otro le habría parecido insignificante. «Mira, una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, sube del mar». Para Elías, esta fue la garantía de la victoria. Inmediatamente mandó decir a Acab que bajara antes de que la tormenta lo detuviera. En cuestión de momentos, el cielo se llenó de nubes oscuras. El viento sopló con fuerza y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra sedienta, poniendo fin al juicio de la sequía. Tras la rotunda victoria en el Carmelo, la mano del Señor cayó sobre Elías con tal poder que corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, llegando ante el rey. Entró en la ciudad no solo como profeta, sino como heraldo de la restauración de Dios. Mientras tanto, Acab, todavía aturdido, le contó a su esposa, Jezabel, todo lo sucedido, el fuego del cielo, la confesión del pueblo y, finalmente, la ejecución de todos sus profetas a espada. El rey relató los acontecimientos como un testigo asustado. Jezabel, sin embargo, los escuchó como una reina desafiada. En su corazón no surgió el temor de Dios, sino una furia fría y asesina. Para ella, este acto no fue una demostración divina, sino un ataque directo a su poder y fe, y su respuesta sería despiadada. La venganza de la reina no se hizo esperar. Envió un mensajero a Elías con un mensaje que era a la vez un juramento y una sentencia de muerte. «Que los dioses me hagan lo que les plazca», decía el mensaje, «si mañana a esta hora no te he dado la vida que tú has dado a cada uno de ellos». Al oír esas palabras, el gigante espiritual del Monte Carmelo se derrumbó. El hombre que se había enfrentado solo a 850 profetas y a un rey apóstata, se sintió abrumado por un miedo abrumador ante la amenaza de una sola mujer. La fuerza sobrenatural que lo había hecho correr más rápido que los caballos se desvaneció, dando paso a una vulnerabilidad profundamente humana. Sin consultar a Dios, impulsado únicamente por su instinto de supervivencia, Elías se levantó y huyó para salvar su vida, lanzándose al desierto como un fugitivo. Caminó un día entero por el desierto, aislándose de todo y de todos, hasta que la civilización fue solo un lejano recuerdo. El sol caía a plomo sobre la arena y el árido paisaje era un espejo de su alma. Finalmente, exhausto en cuerpo y espíritu, se desplomó bajo un enebro, un árbol solitario en medio de la nada. Allí, el profeta que había restaurado una nación se sintió completamente derrotado. Para él, la victoria en el Carmelo había sido inútil. El sistema idólatra, encarnado en la furia de Jezabel, permanecía intacto y ahora se aprovechaba de su vida. En su profunda angustia, pronunció la más desesperada de las oraciones, una súplica no de fuerza ni liberación, sino del fin de todo. «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Y, cediendo a la desesperación, se durmió. La respuesta de Dios a la
oración de su siervo antes de morir no fue una reprimenda ni un discurso, sino un toque de compasión. Mientras Elías dormía exhausto, un ángel lo tocó suavemente y le dijo unas palabras que no iban dirigidas al profeta, sino al hombre: «Levántate y come». Confundido, Elías abrió los ojos y vio junto a su cabeza un pan horneado sobre piedras ardientes y una jarra de agua. El Dios que envió fuego del cielo ahora enviaba pan y agua al desierto. Fue un milagro íntimo y silencioso, destinado a sanar no solo el hambre de su cuerpo, sino también el agotamiento de su alma. Comió, bebió y, aún abrumado por el agotamiento, volvió a acostarse. Antes de dirigirse a su fe, Dios se dirigía a su humanidad. El ángel del Señor regresó por segunda vez y lo tocó de nuevo, despertándolo de su profundo sueño. El mensaje ahora era más que una invitación a alimentarse, era una comisión para un viaje. «Levántate y come», dijo el ángel, «porque el camino es demasiado largo para ti». En esas palabras se insinuaba que el propósito de Dios para él no había terminado bajo ese árbol, que el pan y el agua no debían restaurarlo para la huida, sino fortalecerlo para una peregrinación divinamente ordenada. Elías obedeció, se levantó, comió y bebió. La comida no solo sació su hambre, sino que infundió en sus miembros una fuerza sobrenatural, una resistencia sobrenatural para la tarea que le aguardaba. Fortalecido por ese alimento celestial, Elías caminó durante 40 días y 40 noches. El desierto del Sinaí, que una vez había puesto a prueba a la nación de Israel durante 40 años, se convirtió en el camino de sanación del profeta. Con cada paso, se alejaba más de la amenaza de Jezabel y se acercaba al corazón de su propia fe. No era un vagabundeo, sino un viaje con un destino sagrado, un lugar donde Dios mismo había descendido para hablar a la humanidad. Sus pies lo llevaron a través del árido desierto hasta Horeb, el monte de Dios, el mismo lugar donde la ley había sido entregada a Moisés y el pacto había sido sellado. Elías, sintiéndose como el último remanente de ese pacto, regresaba a la fuente, buscando respuestas en el lugar donde todo comenzó. Al llegar al monte de Dios, Elías encontró refugio en una cueva, un lugar de oscuridad y aislamiento que reflejaba el estado de su propia alma. Había viajado 40 días para llegar a la presencia de Dios, pero aún se sentía escondido y solo. Fue allí, en el silencio de la roca, donde la palabra del Señor lo encontró, no con una declaración, sino con una pregunta penetrante que exigía autoevaluación. «¿Qué haces aquí, Elías?». La pregunta divina lo obligó a afrontar su huida y su desesperación. En respuesta, el profeta derramó toda su amargura, su soledad y su sentimiento de fracaso, hablando de su celo, de la infidelidad de Israel y de cómo era el último profeta que quedaba, un blanco solitario para la furia de sus enemigos. Era el lamento de un hombre que creía que su trabajo había sido en vano. En respuesta a esa efusión de dolor, Dios no ofreció una explicación, sino una experiencia. Le ordenó a Elías que saliera de la cueva y se parara en la montaña en la presencia del Señor. Y entonces, el poder de Dios comenzó a manifestarse de maneras que Elías conocía bien. Primero, un viento fuerte y poderoso partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el texto sagrado señala que el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto que sacudió los cimientos de la montaña, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto surgió un fuego, similar al que había caído sobre el Carmelo, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Al profeta del juicio y el poder espectacular se le estaba enseñando que la esencia de Dios no se encontraba en las manifestaciones de fuerza bruta que él esperaba. Y tras el fuego llegó el silencio, un silencio tan profundo que parecía contener el aliento mismo de la creación.
Y en ese silencio, Elías oyó un susurro suave y apacible, un sonido que no quebraba las rocas, sino que penetraba el alma. No era una voz de un poder abrumador, sino de una intimidad inquietante. Al oír ese delicado susurro, el profeta, que se había mantenido firme frente al viento, el terremoto y el fuego, comprendió finalmente que estaba en la verdadera presencia de Dios. Con un gesto de reverencia y asombro, se cubrió el rostro con su manto y se detuvo a la entrada de la cueva, dispuesto a escuchar no al Dios de la fuerza, sino al Dios que habla en el silencio del corazón. El mayor poder no residía en la tormenta, sino en la calma que la siguió. La voz apacible y delicada hizo la misma pregunta de antes. ¿Qué haces aquí, Elías? Y el profeta, con el corazón aún cautivo por el dolor, repitió su queja palabra por palabra. Pero la respuesta de Dios esta vez no fue una demostración, sino una dirección. No reprendió la autocompasión de Elías, sino que la sustituyó por un nuevo propósito, dándole 3 tareas claras. Ungir a 2 futuros reyes y, crucialmente, ungir a Eliseo como su sucesor. Y entonces Dios asestó el golpe final a la soledad del profeta, revelándole una verdad que su dolor le había impedido ver. También he dejado 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal. Elías no era el final de la línea, sino un eslabón en una cadena de fidelidad mucho mayor. Bajó de la montaña no solo sanado de su desesperación, sino con una nueva misión y la certeza de que nunca había estado solo. Descendiendo de Joreb, Elías ya no era el profeta de la huida y la desesperación, sino un hombre revestido de un propósito divino y una visión de futuro. El susurro de Dios lo había reorientado, apartando su mirada de su propia soledad para continuar la obra del Señor. Su primera tarea, la más personal de todas, no fue enfrentarse a reyes, sino encontrar a su sucesor, el hombre a quien le transmitiría su legado. Y así viajó hasta que conoció a Eliseo, hijo de Safat. Lo encontró no en un desierto ni en una cueva, sino en un campo fértil, un hombre adinerado arando la tierra con 12 yuntas de bueyes delante de él. Eliseo estaba inmerso en su trabajo y en la promesa de una vida próspera, completamente ajeno al llamado que estaba a punto de redefinir su destino. Elías se acercó al campo sin pronunciar palabra. Su llamado no se haría con un discurso, sino con un gesto de incuestionable poder. Al pasar junto a Eliseo, quien guiaba al último de los bueyes, el anciano profeta se quitó el manto peludo de los hombros, la prenda que simbolizaba su autoridad, su soledad y su poder, y lo arrojó sobre el joven granjero. El acto fue repentino y silencioso, pero su significado era más profundo que cualquier sermón. Era una transferencia de cargo, un nombramiento, una exigencia divina sobre la vida de Eliseo. El peso de ese manto sobre sus hombros era el final de una vida y el comienzo de otra. En ese instante, en medio de un surco en la tierra, Eliseo supo que había sido marcado para un propósito mayor. El llamado profético resonó en el alma de Eliseo y actuó con una decisión que reflejó la magnitud de ese momento. Dejando atrás los bueyes, corrió hacia Elías y le hizo una última petición, que le permitiera despedirse de su padre y su madre. Elías consintió, pero con palabras que lo obligaron a reflexionar sobre el propósito de su decisión. Eliseo regresó entonces, pero no solo para despedirse. En un acto de renuncia total y espectacular, tomó la yunta de bueyes, los animales que constituían la base de su riqueza, y los sacrificó. Usó los aperos de labranza, las herramientas de su antiguo oficio, como leña para cocinar la carne. Ofreció un banquete de despedida al pueblo, rompiendo lazos con su pasado y demostrando irrevocablemente
que su vida anterior había terminado para siempre. Desde ese día, Eliseo, el próspero heredero, se convirtió en siervo de Elías. Pasaron años durante los cuales su principal tarea fue la de un humilde discípulo, derramando agua sobre las manos del gran profeta. Cambió el liderazgo de sus siervos por la sumisión a un amo, la seguridad de su hogar por la incertidumbre del camino. Durante este largo viaje, aprendió en silencio, observando cómo oraba Elías, cómo escuchaba la voz de Dios y la autoridad con la que hablaba. Ese tiempo de servicio fue su desierto, su período de formación, donde comprendió que el poder de un profeta no solo reside en milagros espectaculares, sino en la fidelidad diaria y la comunión ininterrumpida con el Eterno. Se estaba preparando no solo para el oficio, sino para el espíritu del profeta. Llegó el día que el Señor había señalado para llevar a Elías al cielo, y una solemnidad sagrada se cernía sobre los dos profetas. El conocimiento de lo que estaba por venir no era ningún secreto. Los hijos de los profetas en Betel y Jericó también lo sabían. Al salir de Gilgal, Elías, quizás para poner a prueba la profundidad de la lealtad de su discípulo, intentó despedirlo. Por primera vez, «Quédate aquí», dijo, «porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, cuyo corazón estaba en sintonía con el cielo, comprendió el propósito de ese día. Su respuesta fue un juramento inquebrantable de fidelidad. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». No abandonaría a su maestro en el momento más crucial de su viaje. Lo seguiría hasta el final. La escena se repitió en Betel y luego en Jericó. En cada ciudad, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo en 1900 privado, preguntándole si sabía que su señor le sería arrebatado ese día. La respuesta de Eliseo siempre fue la misma, firme y llena de dolor contenido. «Yo también lo sé, calla». No necesitaba que le dijeran lo que su alma ya sentía. Y en cada parada, Elías lo probaba de nuevo, pidiéndole que se quedara. Y cada vez el juramento de Eliseo resonaba con una lealtad aún más fuerte, negándose a separarse de quien era su padre espiritual. Su perseverancia no era terquedad, sino la convicción de un heredero que se niega a abandonar su puesto hasta que la herencia sea entregada. 50 hombres de los hijos de los profetas lo siguieron a distancia, deteniéndose para observar cómo ambos llegaban a la orilla del río Jordán. Ese río era una frontera, un símbolo de transición hacia la tierra prometida, y ahora sería la puerta de entrada para el viaje final de Elías. El anciano profeta realizó entonces su último milagro público. Tomó su manto, herramienta y símbolo de su ministerio, lo dobló y golpeó las aguas. Inmediatamente el río se dividió, acumulándose a ambos lados, creando un camino seco en su lecho. Los dos cruzaron al otro lado, dejando atrás la tierra de Israel y a los testigos humanos. Para Eliseo, ese cruce no solo fue un milagro, sino la confirmación de que estaba en compañía de un hombre que caminaba con la misma autoridad que Moisés. Una vez que cruzaron, pisando tierra sagrada entre lo terrenal y lo celestial, Elías se volvió hacia su discípulo. Sabía que su tiempo en la tierra estaba contado. «Pídeme que haré por ti antes que me aparten de ti», dijo, ofreciéndole un último regalo. La respuesta de Eliseo reveló el verdadero deseo de su corazón, forjado en años de servicio silencioso. No pidió poder, riqueza ni honor. Pidió la esencia del hombre que admiraba. «Ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí». No era una petición de superioridad, sino el clamor de un heredero legítimo, pidiendo la porción del primogénito para poder continuar la obra de su padre espiritual con la misma unción y valentía. Elías reconoció la profundidad de la petición de su heredero espiritual. «Has pedido algo difícil», respondió,
pues sabía que tal unción no le correspondía dar, sino que era un don otorgado solo por la soberanía de Dios. No podía legar su espíritu como un hombre lega su tierra. Por lo tanto, puso una condición, una señal que dependería enteramente de la voluntad del cielo. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho, pero si no, no te será hecho. La herencia no se transferiría mediante palabras ni rituales, sino por el permiso divino para que Eliseo presenciara el misterio de la transición de su amo. En ese momento, la concentración de Eliseo se volvió absoluta. Su mirada no se apartaría de Elías, pues su futura vocación dependía de ser testigo de lo imposible. Mientras caminaban y conversaban, inmersos en ese diálogo final, el mundo celestial irrumpió en la realidad terrenal. Sucedió de repente, glorioso y terriblemente. De la nada apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, una manifestación incandescente de la hueste angelical que se materializó ante sus ojos. La ardiente aparición no solo apareció, sino que pasó entre los dos profetas, separándolos con una barrera de fuego sagrado. En ese instante de separación, un poderoso torbellino envolvió a Elías, y el profeta que había caminado con Dios en la tierra fue llevado al cielo en medio de la tormenta de viento y fuego. No conoció la muerte, sino que fue trasladado directamente a la gloria, un final digno para una vida que ardía con el celo del Señor. Eliseo lo vio todo. Su mirada permaneció fija hasta que el torbellino desapareció en los cielos y se cumplió la condición para su herencia. Con la visión de la gloria celestial aún ardiendo en su mente, lanzó un grito que era a la vez de luto y revelación. Padre mío, los carros de Israel y su caballería. Reconoció que la verdadera fuerza y defensa de la nación no residía en sus ejércitos, sino en el poder de Dios manifestado a través de aquel hombre. Y como muestra de su dolor por la pérdida y el fin de una era, rasgó sus propias vestiduras. Entonces, en el suelo, vio el manto peludo que se le había caído a Elías. Inclinándose, lo recogió. El símbolo del poder profético ahora le pertenecía. El peso de la responsabilidad de una nación recaía sobre sus hombros. Con el manto de su amo en la mano, Eliseo regresó a las orillas del Jordán. Allí, en Minusent, el mismo lugar donde había presenciado el poder de Dios, pondría a prueba su propia herencia. Dobló su manto y golpeó las aguas, clamando con una fe incipiente: ¿Dónde está ahora el Señor, el Dios de Elías? En el momento en que las aguas se abrieron ante él, tal como lo habían hecho para su amo, quedó claro que su petición había sido concedida. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Los hijos de los profetas, observando desde lejos, vieron y comprendieron. El profeta se había ido, pero su Dios permanecía. Un ministerio había terminado gloriosamente y otro apenas comenzaba, un testimonio de que, aunque los hombres de Dios fallezcan, la obra y el poder de Dios en la tierra nunca terminan.